¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues dándoles la bienvenida a un programa más de esta sexta temporada. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un programa que tiene que ver con las adicciones. Así como existe la adicción al alcohol, a las drogas y al tabaco, también existen adicciones a las nuevas tecnologías. ¿Ustedes sabían que se puede también detectar este tipo de enfermedades en las nuevas tecnologías? Pues bueno, la verdad es que yo no lo sabía y aquí en este programa lo vamos a conocer. Pero ahora sí que les pido que me acompañen y se queden en este programa porque va a estar muy interesante. Y arrancamos en este lugar que es el Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones. Ahora sí, acompáñenme. ¡Vámonos! El consumo y el abuso de drogas en los últimos años se ha ubicado en el contexto nacional como uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia, debido a las consecuencias sanitarias y sociales que experimentan quienes las consumen. En nuestro país, el consumo de drogas aumentó 47% en 7 años. De acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, realizada en 2016 y 2017, el consumo por parte de los adolescentes aumentó el 125%. Estas cifras han alertado a la sociedad civil e instituciones gubernamentales y se ha puesto mayor atención para la prevención y atención a las adicciones. Ya sea al tabaco, alcohol o drogas, todas las adicciones son tratables si quienes las consumen aceptan recibir ayuda y dejar su adicción. Llama la atención que con el auge de las nuevas tecnologías como las computadoras, teléfonos inteligentes, relojes multifuncionales, tabletas, gafas inteligentes y los nuevos dispositivos que se crean a diario, ha surgido una nueva adicción a la tecnología, llamada tecnoestrés. Un trastorno en el que las personas sienten la necesidad de estar conectadas en todo momento, con sensaciones de ansiedad, estrés y frustración. Y bueno, amigos, aquí damos inicio a esta primera entrevista que tiene que ver con el programa de adicciones y hemos caído al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, mejor conocido como el IAPA, y estamos con la directora de este lugar, que es Rosario Tapia. Directora, ¿cómo está? Ante todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Estoy muy bien, muy a gusto de recibir a gente joven y que podamos comunicarnos y transmitir mensajes. Pues ahora sí, como nosotros dijimos, estamos tratando un programa que tiene que ver con las adicciones de todo tipo. Y bueno, aquí en especial queremos saber la función del instituto, del IAPA. Pues mira, nosotros fuimos creados, somos parte del gobierno de la Ciudad de México, precisamente para establecer cómo debe realizarse la prevención y el tratamiento, básicamente, los dos ejes que tienen que ver con adicciones en la Ciudad de México. Y entonces para ello tenemos que vincularnos con todo mundo, con todas las instituciones del gobierno de la ciudad, con instituciones públicas, con instituciones privadas, sociales, para generar enormes redes de trabajo que se orienten especialmente hacia la prevención y el tratamiento y especialmente hacia la población joven, que es nuestra población objetivo. La labor de este instituto realmente va enfocada más hacia los jóvenes, pero realmente los programas o los talleres o las pláticas que se imparten para poder prevenir la cuestión de las adicciones, ¿dónde se están llevando a cabo? Mira, tenemos un sinfín de actividades. Yo te podría hablar de entrada que tenemos 6 programas básicos y 2 programas fundamentales en los que yo me centraría sería el programa de prevención y el programa de tratamiento. En el programa de prevención tenemos por un lado lo que sería la prevención universal, que tiene mucho que ver con la difusión por todas las vías y hacia todas las instituciones de mensajes preventivos dirigidos especialmente a los jóvenes y a sus familias. Claro. Hemos estado permanentemente en una campaña que se llama Las adicciones se previenen desde casa. Muy bien. Directora, y sobre las adicciones más comunes que se están atendiendo para la prevención de las adicciones, ¿cuáles son? Aquí estamos recibiendo especialmente de los jóvenes que vienen en conflicto con la ley, que ya tienen problemas de inicio de algún delito. Estamos recibiendo básicamente con consumo de alcohol, marihuana, cocaína, crack especialmente, pero más marihuana. Vinculado, o sea, ya muy difícilmente tenemos monoconsumidores, ¿no? De una sola sustancia. Claro. La inmensa mayoría son policonsumidores y en este caso alcohol y marihuana. Y ya llegan con problemas críticos también, ¿no? Eso de que la marihuana no hace daño, no es cierto. Toda droga tiene un daño irreversible. Droga hace daño. Irreversible. Toda droga hace daño. Obviamente el nombre científico, digamos, son sustancias psicoactivas.
porque están activando tu mente, activan tu psique y desde ese momento la están alterando. Claro. Y la alteración puede derivar en un daño, ¿no? Si estás en un consumo continuo. Perfecto. Siempre hay un riesgo. Entonces, ojo con eso, los jóvenes deben ser muy cuidadosos, se tienen que informar. Y yo les pediría, si hay alguna situación como, si fuera, yo le llamaría la alerta ámbar, okay. Si estás triste, si te sientes deprimido, si te sientes solo, angustiado, empiezas a tener conductas extrañas como aislarte, cortarte, ¿no? El famoso cutting, a tener ideas. Que se ve una depresión. Exacto. Puede ser mucho enojo con la vida, mucha soledad, mucha tristeza, inmediatamente pide ayuda. Porque de ahí al consumo de alguna sustancia está a un paso. Claro. Y los padres deben estar como muy claros también de esta situación, de observar a sus hijas, a sus hijos, para que no los regañen, no los repriman, no sean violentos. Ayúdenlos, porque hay lugares donde los pueden atender, siempre. Directora, muchísimas gracias y muy interesante la información que nos dio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y espero que haya sido de interés para todos los jóvenes. Muy bien, continuamos con más. Y bueno, amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con adicciones en general. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Medicina con la profesora y doctora Guadalupe Ponciano, que nos va a hablar de un tema que realmente, pues la adicción es muy común entre los jóvenes, que es la del tabaquismo. Doctora, ante todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y en efecto, bueno, el tema de las adicciones es muy interesante y vamos a empezar definiendo qué es una adicción. Claro. En el caso del tabaco es la adicción a la nicotina y es la serie de conductas que determinan que el sujeto tenga como prioridad básica, por un lado, la búsqueda y por otro lado, el consumo de la sustancia psicoactiva, en este caso, la nicotina contenida en el humo de tabaco. Claro. Esta conducta llega el momento en que tiene la mayor prioridad sobre otras actividades del sujeto, sobre cuestiones de tipo laboral, sobre cuestiones de tipo familiar, sobre cuestiones de esparcimiento. Ahora, los daños que precisamente el tabaquismo puede causar a corta o a una edad ya madura. Bueno, mira, esta pregunta es muy interesante porque tenemos que partir del principio de la susceptibilidad individual. Claro. No todos somos iguales. En el caso del tabaco, cada vez que tú inhalas el humo de tabaco, tienes alrededor de entre 4,000 y 7,000 sustancias químicas que entran a tu organismo, imagínate. De estas, sabemos que hay unas muy tóxicas, alrededor de 250, y sabemos también que tenemos sustancias productoras de cáncer, ¿sí? Es decir, es una mezcla altamente tóxica. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando hablamos de sustancias que provocan cáncer? Cuando hablamos de este tipo de sustancias no podemos fijar límites. Es como si yo te dijera, mira, aquí tengo un poquito de asbesto, que sabemos que es una fibra que causa mesotelioma, cáncer en la pleura del pulmón. Inhálala, ¿qué dirías? Pues no. Pues no. Oye, pero es muy poquito. ¿Qué dirías? No. Entonces, eso es precisamente lo que pasa con sustancias tan altamente tóxicas para el material genético como el humo del cigarro. Ni siquiera poquito. Por eso la Organización Mundial de la Salud es muy explícita cuando dice que un lugar sano es un lugar 100% libre de humo de tabaco, claro. Porque tú no sabes si con un poquitito esta persona puede ser susceptible y puede desarrollar un cáncer. Oiga, doctora, y bueno, sobre cómo se puede tratar este padecimiento. Realmente, lo que usted decía, hay pacientes que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Es un tratamiento de tipo psicológico para tratar la dependencia psicológica, como su nombre lo dice, y un tratamiento de tipo médico. Es decir, ya afortunadamente tenemos diversos medicamentos que nos ayudan a tratar las adicciones, especialmente, como te mencionaba anteriormente, a reducir la intensidad y la frecuencia del síndrome de abstinencia. Entonces, este tratamiento integral en donde combinas la parte médica con la parte psicológica es el que ha dado mejores resultados. Doctora, pues muy interesante realmente lo que nos ha platicado sobre la adicción del tabaquismo, pero ahorita yo imagino que muchos están en casa diciendo, bueno, ¿dónde puedo recurrir a tratarme un problema si es que alguno de ellos se encuentra en este problema de la adicción del tabaco o quieren ayudar a algún familiar?
Claro que sí. Bueno, yo estoy aquí en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Salud Pública, en Ciudad Universitaria, y les voy a proporcionar mi teléfono y mi correo electrónico. Mi teléfono es el 5623-2300, lo repito, 5623-2300, y tengo la extensión 45187, extensión 45187. Mi correo electrónico es muy sencillo, es Ponciano, como mi apellido, Ponciano con minúscula, @unam.mx, Ponciano @unam.mx. Y bueno, con toda confianza, si tienen alguna duda, si tienen alguna situación por resolver, ya sea personal o familiar, pues creo que estamos precisamente para ayudar, ¿no? Perfecto. Doctora, pues muchísimas gracias, y hasta a mí me sirvió. Ya, la verdad es que ya voy a dejar de fumar, ya no voy a Pues fumar no en te las... dije nada del cigarrillo electrónico porque ya era mucho, pero bueno, en realidad sabemos, y esto es algo muy importante comunicarlo, ¿no? A los radioescuchas, a los televidentes, que definitivamente el cigarrillo electrónico no está aceptado como un tratamiento para dejar de fumar. Esto es algo muy importante, y yo te hablé mucho de la nicotina y te hablé como la droga, ¿no? ¿Qué es lo que te engancha al tabaco? Pues desafortunadamente actualmente los cigarrillos electrónicos, la mayoría tienen nicotina, y nicotina en concentraciones que ni siquiera sabemos cuál es la concentración, debido a que no es un producto regulado. La COFEPRIS tiene prohibida la importación, la venta de cigarrillos electrónicos. Si los ven por ahí en alguna plaza o en algún mercado sobre ruedas, entraron esos cigarrillos electrónicos de manera ilegal, de manera irregular al país, y por lo tanto el que más sufre esto es el consumidor, porque no traen una etiqueta que diga, por ejemplo, cuántos miligramos de nicotina tienen. Muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias. Al contrario, y gracias a ustedes, un placer. Continuamos con más.